Cada vez que usamos Internet, cada clic, cada búsqueda, dejamos un rastro de información. Esos datos se pueden usar para algo tan simple como mostrarnos un anuncio, pero también para algo muchísimo más serio, encontrar una amenaza. Hoy vamos a hablar de Palantir, la que es quizá la compañía de software más secreta y poderosa del mundo y que se ha convertido en la maestra absoluta de este universo de datos. Muy bien, ¿cuál será nuestro recorrido? Primero, veremos quiénes son estos maestros de los datos. Luego, cómo un ataque terrorista cambió su historia para siempre. Conoceremos a las mentes detrás de la empresa, su increíble poder y sus éxitos más sonados. Después, claro, entraremos en la controversia que los rodea. Y, para terminar, nos quedaremos con las preguntas clave que todavía no tienen respuesta. Para entender de verdad el poder de Palantir, primero hay que entender el mundo en el que opera. Pensemos en un diluvio digital, una cantidad de información que se genera cada día que es, francamente, casi inimaginable. Empecemos por ahí, por ese enorme desafío. Y aquí está la clave de todo. La misma información que ayuda a una empresa a vender un producto puede ser usada por un gobierno para localizar a una persona. Es un poder de doble filo, y justo en el centro de todo esto hay una compañía con un software que, según todos los expertos, no tiene igual. Para que nos hagamos una idea de la escala de este desafío, pensemos en este número: 400 millones de terabytes. Esa es la cantidad de datos que se generan en Internet todos los días. Es una locura, un verdadero diluvio de información. Y claro, se necesita un software increíblemente potente, no solo para organizar todo eso, sino para darle sentido. Bueno, pues se los presento. Palantir. Miren, el consenso entre la mayoría de los expertos en ciberseguridad es que, sencillamente, no existe otro software de análisis de datos que se le compare, ni en complejidad, ni en alcance, sobre todo en el mundo de la inteligencia y la defensa. Pero ojo, Palantir no nació en una agencia de espionaje del gobierno. Para entender de verdad su ADN, tenemos que viajar en el tiempo, a sus orígenes, que son bastante sorprendentes. Nos vamos a Silicon Valley, en pleno boom de las .com. La historia, de hecho, empieza con PayPal. Estaban lidiando con tanto fraude que uno de sus cofundadores, Max Levchin, creó un software llamado Igor, que fue un éxito rotundo. Pero todo cambió después de los ataques del 11 de septiembre. El otro fundador, Peter Thiel, se dio cuenta de que el verdadero problema no era el fraude online, sino la terrible incapacidad de las agencias de inteligencia para compartir información. Y ahí vio la oportunidad. Los mismos principios de Igor podían ser la solución. Esta frase del analista Michael Steinberger lo resume a la perfección. Y de hecho es la misma conclusión a la que llegó la comisión oficial del 11S. La CIA tenía información, el FBI también, pero no hablaban entre sí. Palantir nació para resolver exactamente eso, conectar los puntos que nadie más podía ver. Pasemos ahora a las dos figuras clave detrás de la empresa, porque sus ideologías y sus perfiles, bueno, no podrían ser más diferentes. A ver, de un lado tenemos a Peter Thiel, el inversor, el genio tecnológico, un conservador convencido. Y del otro, a Alex Karp, el CEO, un doctor en filosofía que se autodefine como progresista. Se conocieron en la universidad y a pesar de estar en polos opuestos del espectro político, se hicieron grandes amigos gracias a su pasión por el ajedrez y las discusiones profundas. Fue esta alianza, tan improbable, la que le dio forma a la empresa. Y como un dato cultural curioso, el nombre viene de la obra de Tolkien. Las Palantiri eran unas piedras videntes que permitían ver lo que estaban viendo tus enemigos. De hecho, los empleados de la empresa se llaman a sí mismos palantirianos. Esto ya nos da una pequeña pista de cómo ven ellos su misión. Bien, ahora veamos el alcance real de esta compañía. Su influencia y su nivel de integración con gobiernos y corporaciones de todo Occidente es simplemente inmenso. Miren esta lista de clientes. Es impresionante. Estamos hablando de las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, el FBI, la NSA, pero también el Mossad de Israel, ministerios de defensa de potencias europeas. Palantir está metido hasta la médula del aparato de seguridad de todo el mundo occidental. Y no se trata solo de tener clientes poderosos, es que sus herramientas han sido decisivas en eventos que han marcado la historia reciente. Ayudaron a encontrar el escondite de Osama Bin Laden, fueron clave en la caótica retirada de Afganistán y de forma mucho más controvertida, son usadas por ICE para localizar migrantes. Hoy en día, su tecnología identifica objetivos militares y está detrás del futuro sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos. Claro, con semejante poder era totalmente inevitable que surgiera una gran controversia. Vamos a meternos de lleno en las polémicas éticas y políticas que rodean a esta compañía. Esta frase es durísima. Los desvaríos de un supervillano.
La dijo una legisladora británica después de que el CEO, Alex Karp, publicara un manifiesto con su visión del mundo, un texto llamado La República Tecnológica. Para muchos, sus ideas sonaron, bueno, bastante alarmantes. Y esta ideología es el corazón de Palantir. Su CEO, Alex Karp, sostiene que la inteligencia artificial es la nueva disuasión nuclear y que la misión de su empresa es asegurarse de que Occidente mantenga la delantera tecnológica. Por eso se niegan a trabajar con adversarios como China o Rusia. Lo resumen en una de sus creencias. Si un marín de Estados Unidos pide un rifle mejor, hay que construirlo. Y ellos ven su software exactamente igual, una herramienta para el poder occidental, sin que la empresa se plantee cuestionamientos éticos. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta ética central. La postura de Palantir es que ellos no son quienes deben poner los límites. Argumentan que esa es la labor de los reguladores, de los gobiernos, que son quienes deben poner las reglas. Además, siempre insisten en que su software está diseñado para que al final sea un ser humano el que tome la decisión. Y así llegamos al final de este análisis, que nos deja con preguntas críticas, preguntas que aún no tienen respuesta, sobre la responsabilidad de las empresas en esta nueva era del poder de la inteligencia artificial. La primera gran pregunta, y quizá la más obvia, es sobre su responsabilidad. Por ejemplo, en su relación con agencias como ICE, que ha generado protestas enormes, ¿hasta dónde llega la culpa de la empresa que simplemente proporciona la tecnología? Pero podemos ir un paso más allá. La siguiente pregunta es sobre el conocimiento. ¿Sabe Palantir si sus clientes están cometiendo abusos con sus herramientas? Esto ya no es solo una cuestión de responsabilidad pasiva, sino de una posible complicidad activa. Y cerramos con la pregunta más provocadora de todas, planteada por el analista Michael Steinberger. Si con esta tecnología se llegan a cometer crímenes de guerra, ¿tiene Palantir alguna responsabilidad? No hay respuestas fáciles, y mientras la tecnología avanza a pasos agigantados, estas son las preguntas que van a definir el futuro no solo de una compañía, sino de la relación entre el poder privado y el poder del Estado en el siglo XXI.